ahora pues renuevan este estado de excepción. ¿Ha servido de algo esto que ha hecho el gobierno? ¿Qué podemos decir? Estamos ya con Jean-Paul Pinto, analista en temas de seguridad. Gracias, Jean-Paul, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿cómo vemos esta crisis que parece que no toma un rumbo, al menos desde el lado del gobierno? No sé cuál es su percepción, pero al menos creo que los ciudadanos lo vemos así, como que no ha cambiado las cosas, sino que se han empeorado. Sí, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de la radio. Mira que es más de lo mismo, ¿no? O sea, es una locura seguir haciendo lo mismo sabiendo que vamos a tener los mismos resultados, malos resultados, además, porque lo que sería, digamos, lógico es que hagamos un estado de excepción y que los resultados sean palpables, es decir, que tengamos menos violencia, menos homicidios, menos secuestros, menos extorsiones, pero realmente no es el caso, ¿no? Vemos que inclusive con un decreto que fue el 730, donde Fuerzas Armadas podía trabajar de manera coordinada con la Ujú. policía, tampoco se implementó, nunca se pudo coordinar, desconocemos por qué las coordinaciones no se pudieron hacer, pero realmente, como tú bien señalas, ha sido realmente una administración desastrosa en los temas de seguridad. En lugar de mejorar, hemos empeorado mucho y realmente, como tú también señalaste, este año terminaríamos tal vez como el país más violento de Sudamérica, la tasa de homicidios se acerca a la de Venezuela, solamente nos gana Honduras tal vez, y yo te diría que realmente es un triste epílogo para el gobierno de Lazo. Un triste epílogo, además, ¿qué podemos pensar de todos esos cambios? 24 funcionarios en temas de seguridad y que, bueno, no han hecho mucho, no ha habido cambios pese a esos cambios, por mencionarlo de alguna manera. El problema es cuando un gobierno, y no debería pasar al nuevo gobierno, en lugar de elegir gente técnica con experiencia, con, digamos, trabajo en el terreno, se elige a gente que por compromisos políticos, por amistades, se lo coloca ahí. Y el gobierno de Lazo lastimosamente ha colocado a personas que no estaban a la altura de sus puestos. Por ejemplo, hablemos de Ordóñez, ¿no es cierto? Una persona que fue colocada para un proyecto con los israelitas, después de eso se torpedió, pero él se quedó, se creó una secretaría, pero no era una persona realmente que sabía del área. Y yo creo que en los momentos más complejos que hemos tenido, necesitamos justamente gente que esté a la altura, ¿no? Yo te diría que Zapata tampoco está. Nunca entendimos por qué se lo puso a él, estaba en otro cargo, yo creo que donde él estaba muy bien, y mira que realmente ha sido un desastre, ¿no? Porque recordemos varias declaraciones de él, como que esto es una curva y que la curva va a bajar y que es un problema entre bandas, y que tenemos que esperar, o sea, nuestro problema es nuestro, tenemos que ser pacientes, ¿no? Tenemos un secretario de seguridad que nos ha dicho que es un problema nuestro de valores, somos nosotros inmorales, tal vez no vamos a la misa suficiente, no rezamos mucho y por eso nos caen estas O cosas claro, según encima. el presidente, es un tema de percepción. Exacto, es que, bueno, eso se entiende porque él fue al exterior, ¿no es cierto? Y que no quería que las inversiones del turismo caigan. Entonces él dice, no, pero tranquilos, ahí es un tema de percepción, son unas bandas, no se preocupen, todo en Ecuador es paz y amor y pueden ir cuando ustedes quieran, ¿no? Pero realmente vemos que no es así. En los recorridos que hicieron los candidatos en la primera vuelta, vimos que fueron a ciertas zonas de Guayaquil y Durán, y mientras estaban ahí hubo tiroteos, A ver, tuve un porque eso candidato asesinado, claro, eso además un marca, magnicidio, ¿no? ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Un magnicidio que todavía no ha podido ser resuelto. Y cuando vemos un poco las condiciones de los failing state, de los estados que comienzan a fallar, Ecuador está comenzando a ir en ese rumbo, ¿no es cierto? El failing state es cuando el Estado no puede protegerse por sí mismo y busca ayuda internacional, que es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, Estados Unidos saben que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta propia, nuestra policía está desbordada, las Fuerzas Armadas tampoco pueden coordinar con la policía, así que por favor denos una mano. Eso ya es ponernos en el mismo espacio que Haití. Haití ya va a tener fuerzas multinacionales que van a ir allá, porque allí es un caos, ¿no es cierto? No hay gobierno, hace rato que no hay presidente, y tampoco tenemos problemas para dar servicios de educación, pues, escuelas en Durán, en ciertas zonas cerradas, porque los niños no pueden arriesgarse, los maestros son extorsionados, y digo, hasta electricidad. Entonces, cuando un país comienza a fallar en sus servicios básicos, comienza a fallar en su seguridad y necesita ayuda internacional, es un failing state, está comenzando a pasar. Entonces, yo no, si no corregimos esto rápidamente, el siguiente paso es el failure state, que es un poco el estado fallido. Y no sé si queremos realmente volvernos en un segundo Haití en Latinoamérica, ¿no? Eso es lo más preocupante. El espejo nuestro tiene que ser ese. Haciendo una breve recuento de lo que ha pasado, Jean-Paul, ¿qué hizo mal este gobierno? ¿Qué hicimos mal para llegar a este punto de deterioro tan rápidamente? Bueno, mira, yo creo que hay que ser honestos también, y no es que lo que pasa ahorita es desde Lazo. Esto se vino arrastrando, me parece que el gobierno que más tiene la culpa de todo esto es Moreno, porque dejó pasar muchas cosas, sobre todo el tema de cárcel. Me parece a mí que ese fue el peor de los resultados de Moreno fue las cárceles, ¿no? El dejar hacer, el SFA, ¿no es cierto?, en que las cárceles sean tomadas por los delincuentes. Y mira que esto en todo caso no es que sea solo nuestro, ¿no? Pues cuando vamos a Aragua y vemos la cárcel
que tenían allá, eso era un hotel 5 estrellas. Entonces es un problema de toda América Latina, en Colombia, en México, en Brasil. El primer comando de la capital es el que maneja las cárceles. Entonces nos damos cuenta que realmente es un problema latinoamericano. Pero yo creo que Moreno dejó hacer muchas cosas, no fue un tipo técnico, tampoco puso gente con experiencia. Entonces Lazo heredó el desastre. Y lo malo es que Lazo, al heredar el desastre, en lugar de ahora sí el corregir, poner gente técnica, hacerlas, porque comenzó bien. Hizo la primera acción que hizo él fue un Consejo de Seguridad. Entonces, ese fue un mensaje muy fuerte, es decir, la seguridad está en un tema muy complicado. Hago un primer Consejo de Seguridad, Claro. todos dijimos, fantástico. Yo por lo menos dije, perfecto. Reunir al COSEPE, ¿no es cierto? Establecer políticas, estrategias, coordinar entre instituciones, pero al final yo creo que nada de eso se dio. O sea, este gobierno ha sido de los anuncios, un anuncio, apagar incendios, viene el otro incendio, lo apagamos, y como he dicho siempre, muy reactivos, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho traslados de presos, parecería como que todos hacemos esta acción y nos sentamos delante de un gran sofá con unas pizzas, unas colas, a ver qué va a pasar. Hemos sido muy poco proactivos. Yo creo que la inteligencia tuvo que fortalecerse mucho más porque fue destruida del tiempo de Rafael Correa por los temas de inteligencia política de persecución. Entonces se la destruyó, después en Moreno te la reconstruyó, Moreno la cerró, la volvieron a abrir y le están fortaleciendo, ¿no? Pero me parece a mí que todavía hay mucho camino por hacer en ese tema. Entonces yo diría que lastimosamente Lazo tuvo la oportunidad de corregir todos los errores de Moreno, ¿no es cierto? Y realmente fue peor. Su mal manejo de la seguridad. Por ejemplo, nunca vimos ese famoso plan, nunca se nos comunicó, nunca hemos visto, ¿no es cierto?, una rendición de cuentas sobre metas, indicadores, consecución de Ujú. objetivos, entonces, porque no importa, hay dos temas, no está la violencia objetiva y la subjetiva, no importa si en la violencia objetiva tú logras bajar los indicadores de violencia. Si en la violencia subjetiva la gente no se siente segura ni siquiera para ir a comprar el pan, la seguridad no ha mejorado. Tú Así puedes es. demostrarme, ¿no es cierto?, con números, con cifras, que esto ha mejorado, pero si yo te digo que no salgo en las noches y no abro mi negocio en las noches porque es muy peligroso, de nada servirá lo otro. Cada Entonces, vez proliferan los famosos vacunadores. y mira que cuando yo también otra cosa que me sorprendió de Zapata es que él diga que no había ningún indicio del Tren de Aragua acá, cuando una de las principales actividades del Tren de Aragua es la vacunación. Ellos nacieron así. Era un sindicato de trabajadores del ferrocarril en el departamento de Aragua y hacían extorsión a los empleados, a los contratistas. Así nació el Tren de Aragua. Entonces, cuando se comenzó a incrementar esto en el Ecuador, esa es una práctica pero del Tren de Aragua. Ellos son un franquiciamiento, ¿no es cierto? Se consigue una banda local y las prácticas de ellos se instalan en los territorios en los cuales operan. Y si están en Perú, si están en Chile, en Colombia, desplazaron a bandas muy peligrosas en Bogotá. No hay razón para que no estén en el Ecuador. Entonces, mira ese mal manejo, ¿no? Por encubrir las cosas, decir que se están haciendo bien, los mensajes equivocados. Realmente es un desastre. Y nadie entiende hasta ahora por qué todos salieron menos Zapata. ¿O será que él tiene información sensible del gobierno y por eso no lo puede sacar? Pero realmente ha sido un desastre, o sea, un mal manejo de la seguridad. No hay, si tú me dices alguna cosa buena que yo pueda decir en términos de seguridad, no se me ocurre absolutamente nada. Es que yo no sé que la única cosa buena del gobierno de Lazo fue la vacunación, creo yo, todos estuvimos de acuerdo con eso, lo administró bien, pero en seguridad yo me pongo a pensar en todas las acciones que se hicieron y te diría que no hay nada positivo. Aunque también vemos después de 24 cambios en este tema de seguridad, estos nombramientos del gabinete de seguridad, tampoco ha Es habido que la resultados. otra Todos cosa, cambiar a las personas claro, tampoco bueno, en resulta. términos organizacionales, tú sabes que cuando en una empresa, cualquiera que ésta sea, hay una alta rotación de personal, es que algo no está bien. O sea, algo no está bien, Así es. entonces algo no funciona. Y la otra cosa, me parece a mí, es que intentamos ayudar. No es que yo estoy aquí hablando simplemente desde afuera, intentamos ayudar, pero no se dejan ayudar. Y la otra cosa es, me parece a mí un tema de, no sé cómo llamarle, de ego, de lo que sea, pero si tú quieres, ellos están ensimismados, ellos saben, ellos son los que conocen, ellos quieren manejarse solos, listo, entonces uno dice por fuera, bueno, uno intenta hacer las cosas, tratar de orientar, de dar ciertas soluciones, pero realmente también es otro problema. No se dejaron nunca ayudar. Qué complejo, amigos. Son las 7:34. Conversamos con Jean-Paul Pinto, analista en temas de seguridad, y estamos viendo, bueno, las medidas que ha tomado el gobierno, los cambios que ha hecho en materia de seguridad, y lamentablemente los resultados no han sido positivos. Ahora, ¿qué le espera al próximo gobierno y qué debería hacer Jean-Paul a su criterio para que, bueno, las cosas empiecen a mejorar? Porque hemos llegado a un punto en que, como usted dice, podríamos estar tranquilamente yéndonos al abismo, a un estado fallido.
Mira que no tenemos opción al error. Es decir, el nuevo gobierno no puede darse el lujo de poner gente que no sabe, que no tiene experiencia en el tema. Esa es una primera cosa, eso es fundamental. Y la otra cosa que te claro es que en 18 meses no se pueden hacer milagros. A Medellín le tomó 20 años pasar de la ciudad más violenta del mundo a la ciudad más innovadora del mundo. Nos tomará seguramente a nosotros 10 o 15 años más solucionar todo esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que, por dónde hay que entrar? Hay que entrar por lo que Cristian Zurita decía yo ayer de los topos, ¿no es cierto? Estos tipos de infiltrados, porque tú no puedes vencer a la criminalidad si tienes gente infiltrada en inteligencia, en la policía, en Fuerzas Armadas, en la Fiscalía, eso no tiene sentido. Entonces, una primera acción muy fuerte es identificar esos tipos de infiltrados, porque no puedes hacer política pública si la gente está trabajando para los grupos criminales, eso no funciona. Cuando Fox llegó a México en el año 2000 al gobierno, quiso hacer la guerra contra los carteles y dio cuenta de que era perdido porque todo el mundo trabajaba para los carteles. Entonces es lo que nos pasa a nosotros. No puede haber política pública si todo está infiltrado. Eso implica contrainteligencia, tal vez crear una entidad justamente de contrainteligencia que esté fuera de las Fuerzas Armadas, fuera de la policía, porque a veces hay espíritus de cuerpo, hay cosas que se hacen en ese sentido. Entonces tal vez sería mejor tener un ente autónomo. Entonces deberíamos fortalecer todos los temas de inteligencia, ¿no es cierto? Reconocer a los gentes, a las personas infiltradas, y en el otro me parece a mí, sinceramente, intentar otras cosas. Petro me parece que está haciendo unas cosas interesantes en Colombia con el tema de la paz total. Se sienta a conversar con el cartel del Golfo, que es un cartel mucho más peligroso de los que tenemos acá. Algo, por algo lo debe hacer, porque ellos se han dado cuenta que después de 60 años de guerra, el ELN acaba de cumplir 60 años hace poco, eso no funciona, ¿sí? Y lo otro es decirles a los uruguayos, oigan, pero ¿por qué están legalizando ustedes las drogas? Vengan acá, siéntense con nosotros, explíquenos si el Estado uruguayo gana plata con la exportación de cannabis. La venta está controlada en 3 puntos autorizados. Entonces ya no es algo ilegal. Una cosa es el cannabis, otra cosa es la cocaína y demás drogas, ¿no? Ahora, Canadá, algunos estados en Estados Unidos ya lo están haciendo y con resultados bastante positivos, porque la otra cosa que a veces se piensa es que cuando tú legalizas, el consumo va a explotar, ¿no es cierto? Va a ser una cosa increíble. Nos vamos todos a ir corriendo, ¿no es cierto?, a la farmacia a comprar 1 miligramo de fentanilo, deme unos gramitos de... No, se ha visto que el consumo ha subido, pero de forma muy pequeña. Entonces, no es que uno legalizando esto va a ser, digamos, el paraíso de las drogas y la gente se va a drogar. Y es mucho más fácil tratar el tema de las drogas como un problema de salud pública que como un problema de seguridad. Como te digo, ni en Colombia, ni en México, ni en Brasil hemos logrado vencer la guerra contra las drogas. Y además hay algo, es que es lógico, ¿no? Porque si tú atacas la oferta, pero la demanda sigue siendo igual, el precio es alto. Y Claro. por eso se pelea, porque hay tanta rentabilidad detrás. Imagínate, en el fentanilo, un laboratorio puede costar $2.000 hacer un laboratorio de fentanilo a lo Breaking Bad, ¿no es cierto? La serie de Netflix. Pero realmente eso te genera $20 millones. ¿Qué negocio en el mundo tiene un retorno sobre la inversión de $20 millones con una inversión de $2.000? No existe. Pues por eso los chapitos en México decidieron diversificarse, ¿no es cierto? Entonces buscan aliados en China, tienen sus socios en China, bajan esos precursores químicos, porque además son legales. El fentanilo es algo, es Se usa en los hospitales, hay fentanilo claro, sobre todo hospitalario, ¿no? para pacientes que tienen mucho dolor, ¿no es Ujú. cierto? Entonces baja de China, va a México, los mexicanos preparan eso y suben a Estados Unidos. Y es más, la plata ya no se va a Estados Unidos, la plata se queda en China, la plata se queda en México. Entonces eso a los norteamericanos tampoco les gustó, que haya una migración de los temas de las drogas hacia las drogas sintéticas. Pero si tú quieres, esto nos va a salvar. Esa es nuestra salud. Lastimosamente para nosotros sería positivo, porque implicaría, cuando tienes fentanilo, no hace falta cultivos. Claro. Pues Colombia ya desaparece del mapa del narcotráfico, Perú también, nosotros igual, porque nosotros no es que tengamos, qué sé yo, 1.000, 2.000 ingenieros químicos que puedan hacer ese tipo de cosas. No somos competitivos en eso, los países del primer mundo lo son. Y como te digo, sería en una casa, un laboratorio, uno. Entonces, la profesión del futuro es ser ingeniero químico, ¿no? Lo estoy siendo muy provocativo, pero es de eso. Entonces, yo te digo, lo que hay que hacer realmente, me parece a mí, es intentar caminos nuevos. Pero evidentemente sabemos que cuando hablamos de legalizar drogas, eso no da votos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de paz total, de negociación, eso tampoco da votos. Entonces, por ejemplo, Luisa le hemos visto cambiar el discurso, ¿no? En su plan de gobierno jamás vas a encontrar mano dura. Yo por lo menos no lo encontré y lo volví a revisar, porque ellos hablan, ¿no es cierto?, de temas de rehabilitación, Ujú. reinserción. Tienen un modelo que no digo que no sea interesante, es interesante, no sabemos cómo lo van a financiar, porque para eso habría que regresar al 2010, 2012, 2013 con los niveles de presupuesto que teníamos, que ahora no tenemos. Y en el caso, y entonces hablaba de mano dura, entonces uno dice ahora los candidatos caen en el populismo. Entonces, como la gente quiere mano dura, entonces yo en el debate voy a hablar de mano dura.
Y en el caso de Novoa, en cambio, igual se va por el populismo, las barcazas, que uno no entiende cómo se puede operativizar eso, porque tú no les puedes quitar a los familiares de los PPLs el derecho a ver a sus parientes, a las mamás, a los hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer a traer otros barcos para que les lleven a alta mar? ¿Les vas a llevar, les vas a regresar, les vas a cobrar la comida, el recambio de los guías penitenciarios? O sea, hay muchas cosas que yo creo que ya cuando aterrizas las ideas en la realidad, te das cuenta que ese tipo de cosas no es tan viable como Y se además, presenta. en tan poco tiempo, suena un poco Además de irreal. 18 meses. Además de en el plan de gobierno de Novoa, que es muy técnico, por ejemplo, yo te digo algo que me llamó la atención a mí, es que muy poca gente a veces relaciona seguridad con desarrollo. Y él indica claramente en su plan, ¿no es cierto?, que tienes IDHs altos, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes es baja y viceversa. Entonces, hay que apostar mucho a los temas de educación, de emprendimiento, a los temas también de pacificación, porque habla también de cultura de paz, de Ujú. resolución pacífica de conflictos. Me gustó mucho eso. Y de repente habla de unas barcazas con una política de Maduro. Entonces, uno dice, lastimosamente por el tema de la elección de los votos, se salen del tema Claro. técnico en seguridad y comienzan a hacer cosas populistas que yo creo que no tienen mucha razón de ser. Ahora, quizás barcazas podría funcionar para estos super narcotraficantes o los super, bueno, los jefes de bandas, no sé, algo por el estilo. Eso es lo que hay que pensar. Es decir, la otra cosa que sí tenemos que analizar es, bueno, ¿todos deben estar encarcelados realmente? ¿O podemos crear otros centros, no de confinamiento, sino centros de producción, ¿no es cierto?, donde ellos trabajen. Los presos en Francia, por ejemplo, las empresas francesas les contratan. Entonces ellos están cumpliendo sus penas, tienen un trabajo. Entonces trabajan, hacen alguna cosa para tal o cual empresa, las empresas les pagan un salario, parte de eso va para los costos de los presos al interior y la otra parte para la reparación de las víctimas que ellos han provocado. Y cuando salen, claro, hay un fenómeno de reinserción mucho más fácil, porque la empresa que ya le hizo trabajar a este PPL, ya cuando sale, ya le conoce, el tipo ya tiene un know-how, entonces sale más barato que contratar a otra persona por fuera. Y dentro de la responsabilidad social empresarial, mira que las empresas privadas tampoco han hecho su rol en el Ecuador. Yo no conozco empresas en el Ecuador, grandes, medianas, que realmente hayan apostado a la seguridad, más allá de que, inclusive los GATS, a veces los GATS piensan que la seguridad es simplemente comprarles camionetas a la policía y han cumplido su rol cuando realmente hay mucho más ahí. Y la empresa privada, a través de la responsabilidad social empresarial, también pueden aportar mucho en el tema de los PPLs. Por ejemplo, hay un indicador de número de PPLs que ya están libres, que están siendo contratados por las empresas, pero si tú le preguntas a una empresa si contrataría un PPL, yo creo que más bien se reirían, ¿no es cierto? Un tema Diría, difícil, ¿no? Difícil abordarlo. Muchas ideas, ojalá que, bueno, para el próximo gobierno alguna de ellas pueda ser acogida. Tenemos que terminar esta entrevista gracias a Jean-Paul Pinto, analista en temas de seguridad. Y bueno, hemos pasado revista a lo que ha hecho el gobierno de Lazo y lo que podría ser el nuevo gobierno. Gracias, Jean-Paul, por estar con nosotros. gracias a ustedes por la invitación, pues un saludo a toda la audiencia de la radio.